¿Deberían los uruguayos poder votar, aquellos que viven en el exterior? La pregunta enciende polémica en cada ciclo electoral y puede volverse un poco Nacional y Peñarol, digamos. Las posturas clásicas, todos las conocemos. Es una cuestión de derechos de los ciudadanos. Los que puedan pagar para venir a votar, lo hacen. Del otro lado, quienes plantean que si quieren tomar decisiones sobre el país, entonces deben vivir acá. Aunque pasó el balotaje, el ciclo electoral no terminó, todavía faltan las elecciones departamentales, o sea que el debate sigue vigente. Pero les proponemos tomar otro enfoque, uno que seguramente encienda algunos malhumores, pero que permita reflexionar desde otro lugar. A cambio de que puedan votar, ¿habría que también cobrarle impuestos en Uruguay a los compatriotas que viven en otros países? Bueno, vamos a discutirlo justamente con un uruguayo que vive afuera, con Joaquín Tull, que vive en Londres, es economista, a quien hemos entrevistado en numerosas ocasiones sobre temas internacionales, por estar allí y como colaborador de En Perspectiva. Y es que quien propone justamente esta discusión. Joaquín, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Romina? Buenos días para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bien interesante porque nos vas a proponer reflexionar al respecto. Ya vamos a entender un poco tu postura, tu posición, pero primero quiero preguntarte por eso. A ver, vos personalmente estás en contra de que los uruguayos puedan votar desde el exterior, ¿no? A pesar de que vivís en Inglaterra desde hace mucho tiempo. De hecho, en el plebiscito de 2009, aquel que buscó habilitar el voto por correo o el voto epistolar, tú votaste en contra. Exactamente, sí. Yo me vine a vivir a Londres en 2010 y ya a finales de 2009, o sea, cuando fue la elección, yo ya sabía que estaba pensando viajar al exterior a estudiar. Sabía que, bueno, la posibilidad de, digamos, de quedarme en el exterior era uno de los escenarios. Y en su momento yo voté negativamente por ese referéndum, bueno, que quedó aprobado por más del 60%, si no mal no recuerdo, de la población. Y porque, digamos, era algo que yo sentía este, que no era algo que yo podía tener cierta visión, digamos, porque yo, al irme a vivir al exterior, yo estaba tomando una decisión activa de forma totalmente individual. Yo no me estaba yendo Ujú. por ningún motivo económico, político o lo que fuera, sino que estaba yendo de forma voluntaria y por lo cual no tenía sentido de que si se daba una elección, que yo pudiera votar en Uruguay. Entonces siempre he sido bastante negativo en ese sentido y mismo también el hecho de poder viajar a votar, o sea, el hecho de la proximidad al país o de tener los medios económicos para poder viajar al país, me parece que también es una forma de influir en una elección en la cual, digamos, uno no se beneficia ni sufre las consecuencias de la misma, por más, digamos, comprometido o relacionado que uno esté desde el punto de vista social, económico, político con el país. O sea, ahí estás planteando como la visión clásica, esta que yo decía, ¿no? Un poco dentro de ese Nacional y Peñarol, ¿no? Que hay, que existe el derecho por un lado y por otro lado el decir, bueno, a ver, si en definitiva eh, no están vinculados con el país, no van a padecer sus consecuencias, digamos, de lo que estén votando, no deberían poder votar. También planteabas el tema de lo económico, ¿no? Es una realidad que aquellos uruguayos que viven en el exterior, pero que tienen recursos y medios para hacerlo, lo hacen, se trasladan muchas veces si quieren votar, a votar en las elecciones. Y ahí, a ver, lo que tú querés introducir para el debate es un concepto que tiene que ver con las obligaciones o las contrapartidas, digamos, ¿no? Eh, para vos, en lo que es este debate clásico, muchas veces se debate sobre, o se habla del derecho a votar, pero se olvida esa otra parte. ¿Tiene algo que ver con eso? Exactamente, o sea, nosotros nos olvidamos que como ciudadanos uruguayos tenemos derechos y obligaciones. Obviamente el voto es un derecho, es una de las pocas cosas que a su vez también el gobierno o el Estado uruguayo te pide que hagas de forma obligatoria, o sea que por eso las elecciones son un domingo, por eso se da la facilidad de que se vote lo más próximo a donde uno vive, Ujú. y demás. Pero también hay otras obligaciones que es como, por ejemplo, pagar impuestos. Uno está obligado a pagarle al Estado su contribución. Bueno, también a las personas que tienen hijos, también mandarlos a la escuela, digamos, también es una obligación como ciudadano.
Pero bueno, la obligación también de pagar impuestos viene como contrapartida de poder ser ciudadano del país, además de, digamos, de todas las facilidades económicas y logísticas que tiene ser ciudadano, el beneficio de tener un pasaporte también. Pero entonces, claro, si vamos a hablar del derecho que tenemos a votar, hablemos también de las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Entonces, por ahí viene un poco mi propuesta o, digamos, mi, mi argumento de que si, bueno, si queremos votar en el exterior, bueno, vamos a cumplir lo mismo que se rigen los uruguayos que están dentro del territorio nacional. Y ahí es que pensás sobre Eh, todo en los impuestos, como esa obligación por el lado de los impuestos. claro, y en su particular, quizás el impuesto a la renta, el IRPF, donde está bastante extendido el concepto, este concepto en otros países que sí permiten el voto desde el exterior, como por ejemplo países como Estados Unidos, en este caso, en los cuales rigen ciertos acuerdos tributarios entre diferentes países, y entonces, además, digamos, del impuesto que los ciudadanos norteamericanos pagan en los países donde residen, hay un acuerdo tributario o hay un intercambio de información en el cual uno tiene que darle a la DGI de Estados Unidos, digamos, información sobre cuánto es lo que gana y cuánto es lo que aporta en su país de residencia. Y si hay una diferencia en cuanto a las bandas, digamos, de pago de impuestos, bueno, entonces en ese caso el ciudadano paga el diferencial al fisco de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos permite, digamos, ese nivel de intercambio, le da el voto, obviamente, a los ciudadanos norteamericanos en el exterior, pero a su vez también les permite la posibilidad de decir, bueno, mire, yo vivo en el exterior, no quiero pagar más los impuestos en Estados Unidos, devuelve su ciudadanía, digamos, y deja de ser ciudadano de este país. Algo que en Uruguay tengo entendido que no es posible hacer, uno nunca pierde su ciudadanía uruguaya, Ujú. por lo cual, digamos, la discusión empezaría en un nivel superior, digamos, ¿no? Habría que hacer otros cambios primero. Pero, digamos, este tipo de por qué, digamos, se dan ese Está tipo bien. Vos tomás ese modelo, ¿no? Entonces, un poco teniendo esa referencia en Estados Unidos o en otros países que también decís, bueno, va por ahí. Entonces, o sea, el extranjero que está viviendo en otro país puede, el estadounidense, perdón, que está viviendo en otro país, puede votar porque mantiene esa relación clara de ciudadanía, pero también paga sus impuestos. Y en caso de no querer votar y no querer pagar impuestos, tiene el derecho a decir, bueno, pero yo no quiero ser más ciudadano estadounidense. Correcto. O sea, ahí Tendrá su sería problema, digamos, flor de modificación de la Constitución nuestra, ¿no? por ejemplo, sí. También el voto en Estados Unidos no es obligatorio, por lo cual ahí Claro. también hay una discusión. La obligatoriedad del voto, que en Uruguay viene a ser, digamos, la religión no oficial que tenemos en Uruguay, digamos, el hecho de que hay un apoyo muy fuerte, digamos, a que el voto sea obligatorio, bueno, también habría que quizás discutirlo, porque quizás hay personas que dicen, mire, yo no quiero no votar, no tengo por qué hacer esto. Ahora, la contrapartida de esto también es que, por ejemplo, durante la pandemia del COVID, si recuerdan, el presidente Trump en su momento enviaba cheques a todos los ciudadanos de forma de darles un beneficio económico por la pérdida de trabajo, por la pérdida de horas trabajadas a los ciudadanos, y eso fue bastante indiscriminado, digamos, a toda la población. A su vez, los ciudadanos norteamericanos viviendo fuera del país también recibieron esos cheques por correo. Entonces, Ajá. por otro lado, también el gobierno les daba cierto beneficio en el sentido de que, bueno, ustedes, ciudadanos de este país, aquí tiene una compensación por la pérdida de trabajo, aunque esa persona estuviera pagando o estuviera recibiendo un beneficio en el país en el que residía o que no haya sido impactado de ninguna forma por la pandemia. Eso, de ningún tipo. Ahora, va de los dos lados, ¿no? Uno paga y recibe también su contraposición desde el Estado. Entonces, este, hoy en día existe los instrumentos electrónicos para poder desarrollar este tipo de seguimiento de los ciudadanos. Uruguay tiene múltiples acuerdos de intercambio de información tributaria con cantidad de países, por lo cual, digamos, A ver, la voluntad existe, no sería difícil de implementar. eso te iba a decir. A ver, profundicemos un poquito en cómo podría hacerse pensando en, bueno,
hoy más temprano cuando anunciábamos el tema, nos llegaban mensajes por el lado de, bueno, pero ¿quién va a querer pagar 2 veces el impuesto a la renta? Vos ahí citabas el caso de Estados Unidos, que no es que termines pagando 2 veces, es una No, claro, diferencia lo de que se hace saldos. es que pagan la diferencia, exacto. Si yo pongo el caso, por ejemplo, mío del Reino Unido, digamos, yo hoy en día pago cierto porcentaje de mis ingresos como impuesto a la renta aquí en el Reino Unido. En el caso de que esto, digamos, se implementara un sistema de este sentido, lo que se hace es que yo declararía también a la DGI los niveles de ingresos que uno tiene, de los niveles de impuestos que yo pago dentro del Reino Unido, y digamos, si existe un diferencial entre lo que me cobra o mediante la banda que yo, digamos, caigo en el Reino Unido con la que yo tendría en Uruguay, si hay un diferencial, se paga la diferencia. Pero es solo la Eh, diferencia, o sea, la Exacto, diferencia en caso de que tuvieras que pagar más acá que allá. exacto, exactamente, exactamente. Eso depende de cada caso, obviamente. Claro, Pero estamos hablando de que, según el relevamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay entre 500.000 y 600.000 personas sí. uruguayas viviendo en el exterior. Lo que según los datos del censo que salió ahora, que estaban hablando justamente con Mm, Diego Agual, vendría a ser el tercer departamento más grande del Uruguay, digamos, seríamos los que estamos en el exterior. Entonces, exacto. si bien sería un gran caudal de votos para la elección, digamos, estás incrementando con un departamento más, sería también un incremento importante en la base imponible del IRPF. Entonces, pues, obviamente, no todos pagarían una doble tributación, pero se incrementaría, digamos, la visibilidad de quiénes son, cuánto ganan, cuánto tributan los uruguayos que están afuera. Y para Sí, aquellos o que no sea, para la tributan lo DGI sería, suficiente, sería apetecible, supongo, para las arcas del Estado, mejor dicho, ¿no? O sea, estamos hablando de un ingreso preguntémosle, importante. preguntémosle a Gabriel Odone a ver si no le parece una buena idea, a ver si no cree que puede ser una opción, pero digo, claro, es una forma de incrementar la base imponible que tiene el IRPF y obviamente no todo el mundo pagaría por una tributación doble. O sea, quizás los extremos serían aquellas personas que viven en países que tienen una carga fiscal muy baja. No sé, estoy pensando en no sé, Singapur o algún país de Medio Oriente, quizás que tengan una carga fiscal muy baja. En ese caso sí existiría cierta diferencia, pero aquellos que vivimos en países donde ya tributamos un gran porcentaje de nuestro ingreso, quizás no sea tanto en este caso. Pero bueno, este, Por las es, dudas, este, porque hay quien puede decir, bueno, a ver, ¿y no hay otro mecanismo donde se puede establecer otro mecanismo que no sea económico en esa especie de contrapartida, digamos, por el hecho de tener derecho a votar? Pienso en quien hay quien puede decir, bueno, a ver, ¿y no hay algo de injusticia en esto de justamente imponer una condición de impuestos para poder votar teniendo en cuenta que capaz que no todos están en condiciones económicas de poder hacer frente a un tributo? ¿O a una diferencia tributaria, como decís vos en este caso? Sí, sí, es cierto. Quizás, pero bueno, ahí está el tema. Yo hoy en día puedo votar aquí en el Reino Unido. ¿Por qué tengo que poder votar en Uruguay cuando los cambios tributarios que ocurren en Uruguay a mí no me afectan? Entonces, ¿por qué si le damos el voto a más de medio millón de personas que pueden, digamos, dado los márgenes que existen hoy en día entre las diferentes opciones de partidos en Uruguay, medio millón de personas más votando podrían perfectamente mover una elección para un partido hacia otro, impactando este, el escenario fiscal o tributario de los ciudadanos que viven dentro del territorio nacional? Entonces, ¿por qué personas que no nos vemos beneficiadas ni perjudicadas por eso, deberíamos tener? Ahora, si yo pago mis impuestos en Uruguay, no viviendo allí, eh, quizás sea más justo el hecho de poder votar. Mm. Quizás justamente le estás dando estás mejorando la parte democrática de esa situación. Porque es muy cuestionable también, desde mi punto de vista, el hecho de, bueno, voy a Uruguay un fin de semana, voto, imagínate si fuéramos medio millón de personas los que viajamos a Uruguay a votar y después desaparecemos del país. Entonces, Vamos a hacer una no, breve pausa y enseguida continuamos conversando con Joaquín Tull, economista uruguayo radicado en Londres, que nos propone esta idea, reflexionar sobre este punto. Ahora te voy a preguntar por qué te motivó a pensar en esto, pero
Pero, porque claramente además hablas de impuestos y a más de uno, yo decía, podés generar varios malhumores, ¿no? Seguramente, pero enseguida hablamos de eso, a ver, de esta idea de que cuando se habla de los uruguayos que viven en el exterior y su capacidad y su posibilidad de poder votar, bueno, que se incorpore esta otra pata, que también tributen impuestos aquí en nuestro país. Hoy aquí en Perspectiva estamos abordando un tema que discutimos en los días de elecciones, que es el voto de los uruguayos en el exterior. Un tema que despierta pasiones para un lado y para el otro, en lo que son los argumentos básicamente conocidos. Sin embargo, tenemos un ángulo diferente. Joaquín Tull, colaborador habitual de En Perspectiva desde Londres, pregunta: si alguien desde el exterior quiere el derecho al voto, ¿no debería tener también la obligación de pagar impuestos en Uruguay, sin importar que viva en otro país? Bueno, de eso estamos conversando hoy con él. Estamos buscando reflexionar a partir de esa idea que tiró. Hablábamos en la tanda, Joaquín, que, a ver, uno podría decir, ¿pero vos realmente querés pagar impuestos? O sea, ¿por qué te metiste con una propuesta de este tipo, no? Y más con impuestos, que es un tema sensible. El voto también es un tema sensible. A ver, aclaremos tu posición y sobre todo, ¿qué es lo que te impulsó, digamos, a pensar en esto? Claro. No, es cierto, no. Yo, primero que nada, yo estoy en contra de pagar más impuestos, obviamente. Nadie quiere pagar más impuestos, nadie racional quisiera pagar más impuestos. Yo lo que simplemente planteo es el hecho de que, bueno, en cada ciclo electoral en Uruguay se plantea esta situación, ya que Uruguay es de los pocos países que no lo permite. Entonces, bueno, eh, si lo vamos a discutir cada vez y si vamos a darle siempre el ángulo sentimental de, digamos, las personas que estamos afuera y el arraigo que tenemos en el país, vamos a discutirlo de forma seria. Entonces vamos a buscar una forma de que si le damos el voto a los uruguayos que estamos en el exterior, sea lo más justo posible para todos y también para los uruguayos que viven dentro del territorio nacional. Y digamos, quizás también, ¿por qué no? Evaluar, bueno, quizás hay personas en Uruguay que hoy en día no tienen derecho al voto, pero que deberían poder tenerlo, o quizás no son todavía ciudadanos, no tienen todavía una ciudadanía uruguaya, quizás tengan mucho más Ujú. por ganar y perder, digamos, que nosotros estamos. Sí, pensás, por ejemplo, ahí en extranjeros que todavía no tengan la ciudadanía, no tengan Claro, tramitado o que, por ejemplo, estén en un periodo de tiempo inferior, tengan un periodo de tiempo de residencia inferior a lo que se requiere, ¿no? Por suponer, y vos decís, bueno, las decisiones efectivamente del próximo gobierno los van a afectar más que a los uruguayos que estamos en el exterior. exacto. Entonces, yo digo, bueno, vamos a charlarlo de forma seria y vamos a plantear las diferentes formas en las que se podría hacer, pero que sea de una forma justa para todos. Entonces, bueno, por un lado, se me ocurrió utilizar el modelo que tienen otros países, en los cuales, bueno, se plantea desde el punto de vista fiscal. Y Hay quizás hay quien algunos pregunta, pero a ver, descuentos, ¿no? simplificándolo, ¿esto podría significar como, digamos, habría que pagar la ciudadanía? ¿Es algo así? Bueno, en Uruguay entonces se puede decir que los ciudadanos que viven en Uruguay pagan su ciudadanía, ¿no? Digamos, Por la pagan, obligación de pagar impuestos. por ejemplo, tienen sus beneficios que el Estado les provee, cierta, digamos, seguridad, salud, educación, servicios básicos, este, como contraposición, el ciudadano paga sus impuestos. Entonces, digamos, se puede decir que la ciudadanía se paga, ¿sí? Sí, hay quien decía, por ejemplo, bueno, pero acá en realidad uno puede no pagar los impuestos y ser moroso, estar en deuda, y no por eso deja de poder votar, ¿no? Bueno, es un problema a corto plazo con una ganancia a largo plazo, digamos. A la larga, el Estado te encuentra. Creo que hay una de las pocas cosas no me acuerdo quién era que decía, hay dos cosas en la vida que son inevitables. Una es la muerte y la otra es los impuestos. Bueno, pero vos lo que planteás también es que en realidad en ese caso los uruguayos en el exterior quedarían en igualdad de condiciones, es decir, para ellos también sería obligatorio el voto en el exterior, tal como lo es acá, con esta posibilidad que vos abrís, ¿no? Con esta puerta que vos decís, bueno, pero entonces también puede tener derecho a devolver, entre comillas, su ciudadanía, ¿no? Renegar de su ciudadanía. Claro, ahí de la discusión pasa a ser otra, pasa a ser, bueno, es la obligatoriedad del voto en Uruguay, es algo que también
tendríamos que rever. No todos los países tienen voto obligatorio. Hay muchos países en América Latina que sí lo es, y eso digamos, ayuda a que la participación sea muy alta y que la legitimidad de los gobiernos sea muy alta. Pero en gran parte de los países desarrollados el voto no es obligatorio. Entonces, quizás, bueno, pensemos eso también. O sea, no estoy planteando que no debería serlo, pero bueno, quizás hay que abrirlo a la posibilidad de que no lo sea. Mm. Hay quien plantea también, Gustavo dice, ¿y los que mandan remesas descuentan de los impuestos? ¿Les da derecho a votar? Sí, el tema de las remesas es un tema muy importante porque eso ocurre mucho para los países que tienen un gran porcentaje, países desarrollados, digamos, donde tienen un gran porcentaje de la población que proviene de otros países. Y sí, el envío de remesas se descuenta como parte de los impuestos que uno paga. En este caso. Entonces, sí, como te decía, hoy en día existe la forma tecnológica de poder hacer ese tipo de cosas. Ahora, con todo ese tipo de descuentos y cosas, es que se vuelve una situación mucho más complicada. Yo lo comentaba con la producción antes, el hecho de que algunos colegas míos aquí, digamos, que Mm, tienen que hacer eso y tienen que declarar sus ingresos en otros países, terminan teniendo que contratar contadores para que les hagan, digamos, el desglose de descuentos que pueden hacer por estar viviendo en el exterior. O sea, se vuelve una tramoya mucho más complicada. Pero sí, obviamente, eso ayuda. Es decir, si uno declara que vuelve al país cierto nivel de ingreso, bueno, quizás eso se descuenta de lo que tiene que pagar. mm. Ahora, claro, requeriría digamos, para empezar, ¿no? ¿Qué pasa con el control o la fiscalidad de los uruguayos en el exterior? Vos decías recién, se da eso de al final, a lo único que uno no le puede escapar es a la muerte y a los impuestos. Pero, ¿podrían contar con cierta ventaja los uruguayos en el exterior para evadir, digamos, por el hecho de que haya cierta complejidad mayor de rastrearlos, de asegurarse de su pago de impuestos? Digo porque de vuelta acá plantean eso. Plantean, bueno, pero acá en Uruguay nadie te pregunta de si pagás o no los impuestos. Vos lo que decís, igual esto es como principio, no es que se va a analizar la situación de cada ciudadano, ¿no? No lo pensemos Claro. así, no es, a ver, Joaquín Tull pagó impuestos, hizo la declaración jurada, bueno, entonces puede votar, ¿no? No, no pasa por Correcto, ahí. correcto, correcto. Eso está bueno aclararlo porque me parece que hay algunos que lo interpretaron por ahí. O sea, bueno, entonces, a ver, si yo estoy al día con los impuestos, entonces puedo votar. No, no, no pasa por ahí, sino discutirlo como política a modificar en nuestra Constitución. Bueno, le vamos a habilitar el voto en el exterior a cambio de, hipotéticamente, habilitar que se dé este pago de impuestos, teniendo en cuenta eso que decís, ¿no? La diferencia de saldos, digamos. Correcto, y estoy de acuerdo con exactamente lo que tú decías, el hecho de que la, la fiscalización, digamos, no va a ser nada distinto a como es hoy en día en Uruguay para los que viven en Uruguay. Si uno no paga el IRPF en Uruguay, nadie va a golpearle la puerta a la casa y nadie le pide un comprobante cuando va a Ujú, votar, obviamente. Pero a la larga, cuando, digamos, se desarrolla este, cuando hay cierto control de esto o esa persona vuelve, digamos, al sector formal, hay una diferencia. Entonces ahí es donde se genera eso. Pero digo, eso ayudaría también a saber cuántos somos los que estamos en el exterior. Hay estimaciones, pero no hay una cosa a ujú. nivel exacto. Este, y desde el punto de vista demográfico también, digamos, tendría un gran valor, pero también saber cuántos que ganan los uruguayos fuera, cuántos se tributan. Obviamente es todo un ejercicio macro. Hay también quienes planteaban qué pasa con los ciudadanos que viven en Argentina y que vienen a votar. Bueno, en ese caso es lo mismo, ¿no? No se va a controlar la situación de cada uno, sino que van Sí, a, si uno quiere, si quiere, si uno quiere ir el día, exacto, si quiere ir el día de la elección, presencial, pero va a vaya tener que presencial. pagar tributos, o sea, tendría que pagar tributos estando en el exterior, si la diferencia de saldo es que Claro, resulta así, ¿no? exactamente, exactamente. O sea, ahí va un poco la diferencia de que al hacerlo por correo o hacerlo de forma electrónica, Vos también ahí habría ves que que lo plantear. epistolar sería una mejor alternativa que lo consular, digamos, que el uruguayo que está en el exterior se tenga que trasladar a una embajada o a un consulado, ¿no? Claro, pensemos, no sé, en el caso de una persona que vive en España, que vive en el sur de España, que tenga que
no tiene que irse hacia Madrid, donde está la embajada uruguaya, sino que lo puede hacer por intermedio del correo y poner un voto en- en una carta y mandado. Bastante más sencillo. Se puede hacer de forma electrónica. En Uruguay no existe el voto electrónico, entonces también es otra. Diferentes formas de ayornar, digamos, el sistema que tenemos a como estoy el día de otra parte. Sé que te estoy escuchando un poquito mal ahí, hay como alguna interrupción, se corta. Mientras aprovecho para leer algún otro mensaje. También lo mismo creo, pero por el lado de, dice este oyente, los que vivan en Suecia pedirían la ciudadanía para votar porque la carga impositiva es muy alta y los que vivan en países asiáticos con baja carga impositiva no tendrían incentivo para hacerlo. Sí, exacto. Es exactamente la palabra, creo que la palabra clave es el incentivo. O sea, es generar el incentivo para que la persona que lo va a hacer lo, lo ejecute o decida no participar de la elección y no ser ciudadano. Mm. Después lo último, lo que decías de los mecanismos de control. ¿Hay herramientas hoy que permitirían fiscalizar efectivamente que los que están en el exterior paguen adecuadamente los tributos? Sí, el nivel de intercambio de información tributaria con diferentes países, Uruguay tiene varios acuerdos tributarios con países emergentes y desarrollados. Eh, la parte técnica sí existe, yo no soy un especialista en sistemas de control de la DGI, pero este, sé que existen sistemas de- de cruzado de información para sí, poder desarrollar quién es identificar un ciudadano específico, sí, claro. Ujú. Este, pero como tú decías, no es un requerimiento para poder votar, que simplemente dar las mismas características a los dos tipos de ciudadanos. Bien, perfecto. Joaquín, para cerrar, a ver, vos lo proponés como reflexión, como idea para reflexionar de vuelta, para que quede claro, ¿no? No es que estés de acuerdo tú mismo incluso con el planteo. No, no, claro que no, y yo por eso, Aclarémoslo de vuelta. no, no, yo no estoy de acuerdo con querer pagar más impuestos, ni mucho menos. O sea, es más, si esto se llega a plantear, yo tendría que devolver mi ciudadanía uruguaya, me quedo con mi carnet de socio de Peñarol del exterior y devuelvo mi ciudadanía uruguaya, en este caso, para no tener que pagar, obviamente. Pero lo que yo digo es, bueno, si lo vamos a repensar, bueno, pensémoslo de una forma, considerando todos los factores. Y, y entonces creo que ahí en ese caso la discusión sería mucho más enriquecedora más que simplemente de pensar de, bueno, este, de forma más sentimental. Joaquín Tull, economista uruguayo radicado en Londres, colaborador de En Perspectiva desde allí. Joaquín, un abrazo y gracias. Gracias por dejarnos pensando, por dejarnos reflexionando. Generaste un montón de mensajes, no todos de acuerdo, claramente, Obviamente. pero, pero está bueno cada tanto plantear estos temas para mirarlos desde otro ángulo y reflexionar al respecto. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Muchas gracias, Romina. Un abrazo para todos. Chau, chau.